tardes, soy Luz Helena Ramos. En Colombia, cada año aparecen aproximadamente 7.627 nuevos casos de cáncer de seno, el más común en las mujeres. Pues de estas mujeres diagnosticadas, 2.226 no logran vencer esta enfermedad, es decir, mueren. Estos son algunos datos que nos invitan a estar muy atentos a este tema. Miren, el 19 de octubre fue la conmemoración del Día Mundial del Cáncer, pero octubre es el mes del cáncer de seno. Por eso queremos y necesitamos hablar de este tema. Nuestra línea ya está dispuesta para todos ustedes. Por favor, llámenos para salir de cualquier duda que tengan sobre esta enfermedad. Así comenzamos en directo. La Liga Colombiana contra el Cáncer realizó un ciclopaseo llamado Ruta por la Vida, la cual se llevó a cabo el día de ayer. Una actividad deportiva, pero sobre todo muy educativa. Quienes participaron donaron 50.000 pesos, recaudo que será destinado a la compra de prótesis externas mamarias para pacientes de escasos recursos. Aquí los ponemos en contexto sobre esta actividad y sobre el cáncer de seno en Colombia. Cerca de 7.700 mujeres son diagnosticadas al año con cáncer de mama y aproximadamente 2.300 mueren en el mismo periodo en Colombia. Con el fin de crear conciencia sobre estas significativas tasas de casos y buscando recaudar fondos para proveer de prótesis mamarias externas a mujeres de escasos recursos, se realizó en Bogotá el ciclo Paseo Ruta por la Vida. Una de las participantes en la actividad organizada por la Liga Colombiana contra el Cáncer fue Marta Eugenia Ordóñez Clavijo, quien fue diagnosticada este año con la enfermedad. Para ella no hubo síntomas que delataran la presencia del cáncer en su cuerpo. No tenía ni la menor idea, ni la sospecha mínima, pues de que yo estuviera involucrada con este tema personalmente. Sí lo había vivido en la familia, pero no pensé que me tocara a mí también. Y por exámenes de rutina nos dimos cuenta exactamente el 21 de abril de este año. Estoy en pleno tratamiento, me ha ido muy bien, me siento pues como triunfadora. Pero los síntomas varían de una persona a otra. Lea Saya Tobar afirma que en su caso sí ha habido dolor, que ha ido superando con el tratamiento. El cáncer no duele, sí, el cáncer duele porque a mí me dolía. Así que yo pienso que lo más importante ante esta situación es considerar esa enfermedad como cualquier otra, cuidarnos, mucha valentía, confiar mucho en Dios, porque pienso que Él ha sido el motor de mi vida, Él fue el que me ha llevado a estar en el momento en que estoy. Lina Estupiñán Vega, sobreviviente de cáncer de seno, afirma que en su caso el autoexamen fue vital para detectar la enfermedad. Hace un año, por una masita en el seno izquierdo, y pues a partir de eso todo el tratamiento, la cirugía, quimioterapia, radioterapia, efectivamente sí te cambia la vida, pero en mi caso pues siento que fue un nuevo despertar, un vivir mejor, y hoy en día pues puedo decir que es una segunda oportunidad de vida para vivir muy bien. Las enseñanzas no solo son para los pacientes, sino para todos aquellos que han perdido un familiar como consecuencia del cáncer. La enfermedad me permitió despedirme de mi señora madre, agradecerle todo lo que hizo por mí y pedir perdón por todo lo que en su momento hice o dejé de hacer cuando ella estuvo presente o cuando pude ayudarle. Entonces, de todas formas, es una forma de ver positivamente la enfermedad y gracias a Dios tuve esa oportunidad de hacerlo y hoy en día, con ella en el cielo, descanso porque hice lo que tenía que hacer cuando tuve que hacerlo en su momento. Adriana Mujica, también sobreviviente de cáncer de seno, señala que gran parte de la prevención de la enfermedad está en el estilo de vida de las personas. Que debemos vivir bien, vivir felices, comer saludable, sobre todo vivir feliz, y que todas las mujeres tenemos que cuidarnos desde chiquitas en nuestra alimentación, en nuestro cuerpo, y vigilar muy bien nuestro cuerpo, todo lo que pasa. Entonces estos eventos hace que la gente se acuerde, recuerde, la gente, la familia, los niños, los esposos, las mamás, los hermanos, todo el mundo. Entonces por eso son tan importantes que la gente se entere que si nos prevenimos, que si nos cuidamos, podemos hablarnos del cáncer. Los hombres como parejas, hijos, amigos o familiares son muy importantes en el proceso de acompañamiento. Concientizar a la gente de la detección temprana del cáncer de mama, no solamente en mujeres, sino también en los hombres. Por eso es importante que todos nos unamos en esta causa.
estemos juntos y apoyemos a este tipo de eventos que son tan importantes para la comunidad. El pasado 19 de octubre se realizó la conmemoración del Día Mundial de Cáncer de Seno con actividades como el ciclopaseo de la Ruta por la Vida. Bueno, pues hoy más que nunca vamos a hacer mucha pedagogía en nuestro programa, en este espacio que bien lo saben es para ustedes, y nuestro tema de hoy que es el cáncer de mama, porque estamos en el mes de octubre, que es el mes en el que hablamos de este tema, pero es un tema en el que tenemos que conocerlo muy bien para poder tratarlo, para poder diagnosticarlo y saber que se puede tener una vida normal después de padecer esta enfermedad, que yo creo que eso es una cosa muy importante. Y quiero comenzar contigo, Catalina. Tú eres bogotana, experta en los temas de marketing, publicidad, a eso te dedicabas tú anteriormente. De pronto tu vida da un giro, ¿no? Antes de comenzar con Catalina, yo sí quiero presentar a mis dos invitados. Catalina, está con nosotros Catalina Suescún, que ella es una sobreviviente del cáncer de seno y hoy es un ejemplo de coraje e inspiración para todos nosotros. Es coach de vida y a partir de su experiencia y su aprendizaje está ayudando a otras personas. Y en estudio también está con nosotros, nos acompaña el doctor John Alberto Marulanda, él es asesor médico de la Liga Colombiana contra el Cáncer. Buenas noches, bienvenidos. Buenas noches. Y ahora sí, quiero que nos cuentes tu experiencia, porque tú te dedicabas a esto de la publicidad y el marketing y de pronto tu vida da un giro inesperado e increíble. ¿Qué fue lo que pasó? Pues mira, sí, yo, una mujer de 36 años, casada, 2 hijos, profesionalmente activa, pues puede decirse que una vida muy tranquila, muy organizada y además pues muy saludable en medio de todo, ¿no? Sí, estaba pendiente de comer bien, de hacer ejercicio. Y bueno, pues la verdad es que estos temas del cáncer y todo para mí eran bastante lejanos. Yo veía todas estas campañas, comunicaciones y siempre lo veía como eso que le podía pasar a otra persona y decía, súper duro, terrible, pero nunca concentraba mi atención en qué había detrás de eso ni en la conciencia que había que tener o qué pasaría. Eso jamás pasó por mi mente. Siempre digo que cuando me hablaban de cáncer mi primera asociación era el signo zodiacal porque para mí no había nada cercano a esto. Entonces, pues sí, la vida me tomó por sorpresa y dio un gran vuelco, importante, tal vez de las experiencias más importantes y hoy puedo decir que enriquecedoras que he podido vivir después de todo lo que pasó. En noviembre del 2013, el 1 de noviembre me entero que estoy embarazada, con 15 semanas de embarazo, mi tercer embarazo. Felicidad total. Felicidad total para mi familia. La verdad es que en ese momento no lo estábamos esperando, nos tomó por sorpresa, pero fue una noticia muy alegre. Entonces, bueno, pues empecé a vivir como estos primeros días del embarazo. Yo venía haciéndole seguimiento a una condición fibroquística que tenía y tenía en los siguientes días, el 21 de noviembre, una ecografía de seno. Pero pues esto era como un tema de rutina. La verdad es que yo era muy juiciosa con mis chequeos médicos y sí lo tenía programado. Y voy a mi chequeo médico el 21 de noviembre. Ese día primero tuve una cita para hacerme una ecografía de mi bebé, además era el día de mi cumpleaños, entonces pues un día que no se me va a olvidar nunca. Y en la tarde voy a esta ecografía y cuando llego, mientras que me atienden, yo allá acostada en la camilla, me acordaba hace un rato, vi a mi bebé, la ecografía, todo esto súper emocionada y empieza mi examen y la doctora empieza a hacer el examen y desde el primer momento pues vi como la cara le cambió, ¿no? Empezó como hacía cara, se apretaba la boca, ¿no? Y yo, ¿qué ves? ¿Qué pasa? Bueno, ella sabía que estaba embarazada, pero entonces pues me dice, no sé muy bien, los senos en una mujer embarazada cambian mucho, pero lo que estoy viendo acá no es muy normal. Y sabes, lo mejor es que hagamos a esto un examen ya, tenemos que hacer una biopsia. Bueno, en ese momento, biopsia, como así, algo mal, mejor dicho, un frenón en seco de esta nube en la que yo venía volando, porque como así que esto podía llegar a pasar, o sea, eso no estaba ni contemplado. En efecto, me hacen la biopsia el otro día y una semana después me entregan el resultado. Un título que, mejor dicho, ni siquiera entendí cuando llegué a recibirlo: carcinoma ductual infiltrante, bueno, un nombre larguísimo, en conclusión cáncer. En este momento tenía 15 semanas de embarazo ya. Bueno, pues un combo de noticias bien impactante, claro. Pues no muy esperado. Fueron muchos sentimientos, ¿no? Primero, pues obviamente, por un lado, estás creando vida, viene una vida al mundo, y por otro lado te acaban de decir como que, oye, amenazada por convivencia, puede que tu vida esté en riesgo.
Entonces, pues un contraste de emociones grande, pues muy joven, como te digo, saludable, sí venía haciéndome controles seguido, entonces me cogió muy por sorpresa esto, pero pues fueron pues muchos impactos. Lo primero, pues bueno, ¿qué iba a pasar con el embarazo, no? Sí, ¿Qué iba a hacer? La verdad que tuve la oportunidad de tener citas médicas con médicos muy buenos que empezaron a explicarme el impacto que tenía empezar un tratamiento en esta condición, como cuáles eran las posibilidades que tenía. Tenía un tumor hormonodependiente y pues obviamente se sabía que durante el embarazo pues lo que más iba a producir eran hormonas, entonces pues había un riesgo grande en que esto empezara a crecer. Por otro lado, pues tampoco se sabía qué iba a pasar con mi bebé tan empezando el embarazo, y aunque el equipo médico que trabajó conmigo fue increíble, me dijeron, mira, es posible, pero la decisión es tuya, una decisión dificilísima. Con mi marido, que fue un apoyo increíble, yo creo que el tema de la familia acá juega un papel súper importante. Sí. Esto es un tema que lo vive una persona, pero la verdad es un tema de familia, ¿no? O sea, acá están tus amigos, están tus hijos, está tu marido, están tus papás. Entonces es un tema que empieza a impactar a todos los que están cerca a ti. Y bueno, pues la verdad que tenía un equipo de apoyo muy bueno. Mi marido me dijo, mire, la decisión que tome, pues yo la respeto perfectamente, vamos con lo que usted se sienta más tranquila, y salimos a preguntarle a todo el mundo, más médicos, psicólogos. Bueno, yo decía, ¿quién va a ser el experto que me va a dar esa respuesta de qué hacer? ¿Suspender el embarazo, seguir el embarazo? Si suspendo el embarazo, pues no corro riesgo yo, pues porque entonces, claro, ya no hay hormonas, entonces pues no va a seguir creciendo. Y también por otro lado, pues mi bebé, si no está expuesto a estas quimioterapias, pues seguramente no le va a pasar nada. De continuar, ¿qué pasaría? Pues no sabemos qué va a pasar con nadie, era incierto cómo iba a evolucionar este proceso. Pues muy difícil realmente, y la última cita que tuve fue con mi ginecólogo, que pues me dice, bueno, ¿y por qué vas a tomar esa decisión en este momento? Ya suficiente tienes con este diagnóstico, tu bebé hoy está perfecto. Si tú quieres, yo me comprometo a verte todos los días, y el día que yo vea que algo le está pasando a tu bebé, pues ese día tomamos la decisión. Y tal vez eran las palabras que yo necesitaba oír en ese momento para decir, perfecto, sigo con mi embarazo. Son esas decisiones que a veces tomas que tú dices, no sé si decidí bien o mal, pero me siento tranquilo. De corazón sí, me siento tranquilo. Me dice, bueno, sí, exacto, esas son decisiones que no se toman con la razón. Y así empezó este proceso. Fue un proceso pues muy especial. También definí cómo quería vivir este proceso, ¿no? Fueron de las primeras cosas que tuvimos como acuerdo, y es, bueno, ¿cómo vamos a vivir esto? Tenía, pues en su momento Martín 3 años, Juan Sebastián 14, no quería como ese impacto familiar y alrededor de todo, yo quería vivir el proceso de una manera diferente, así que hicimos un acuerdo de vivirlo alrededor tal vez de la ilusión del embarazo y de la compañía de las personas, como transmitiéndome esa energía de, es un reto duro, pero estoy segura que vas a poder. Bueno, no podemos empezar este programa y este espacio, bueno, con el testimonio de una sobreviviente de esta enfermedad. En este caso tenemos aquí a Catalina. Los invitamos a todos para que desde ya nos llamen, nos cuenten su caso, comentarios, o para que aprovechemos también a nuestros invitados y le hagan todas las preguntas que ustedes tengan. Ellos van a estar aquí en esta más de media hora con nosotros, pues para responder precisamente todas esas dudas que ustedes seguramente tienen en este momento en su casa. Ahí está apareciendo ya, participen en el 457-8300 y marcamos la extensión 5225 y también terminada en 26. Bueno, doctor Marulanda, se dice que el 80% de los pacientes con cáncer de mama, no tienen factores de riesgo conocidos. Pero ¿qué es lo que entonces, cómo hacemos para evitar todo este tema? ¿Qué es lo que debemos tener en cuenta para poder comenzar a evitar que nos pueda tocar a nosotros? Bueno, muy importante es que existen unos factores que son factores de riesgo, o sea, que aumentan el riesgo de padecer cáncer. Esos factores en general podemos relacionarlos con la edad. A medida que aumenta la edad, aumenta el riesgo. Exposición hormonal, en general, mujeres que hayan tenido una primera menstruación muy temprana, no hayan tenido embarazos y tengan un periodo menopáusico muy tardío, tienen exposición prolongada a las hormonas, también se convierte en factor de riesgo. Muy importantes los antecedentes familiares, sobre todo de personas en primer grado de consanguinidad, madres, hermanas, hijas que hayan padecido cáncer, le introduce ya un componente, dijéramos, hereditario al cáncer. Esos son factores que
pues están ahí presentes y no podemos evitarlos, no podemos evitar la edad, no podemos evitar tener esos antecedentes. El proceso hormonal, pues de alguna manera tampoco es tan modificable. Y hay otros factores que podemos dividir en factores que se resumen en factores protectores. Como factores protectores tenemos lo que ha recomendado permanentemente de manera reiterada la Organización Mundial de la Salud, que son el ejercicio, los buenos hábitos alimentarios y la no exposición a algunos elementos como el tabaco y el alcohol. Mantener el peso controlado es muy importante. Entonces, esos factores protectores ayudan a disminuir el riesgo, según la Organización Mundial de la Salud, hasta en un 30 o 50%. Eso es más o menos lo que podemos hacer. Ahora bien, en cuanto a la detección temprana, pues entonces existen ya muchas técnicas, entre ellas el autoexamen. El autoexamen ya no se recomienda que se haga por sí solo, siempre tiene que ir acompañado de la supervisión, dijéramos, de algún profesional de la salud periódicamente. En este caso se recomienda que el autoexamen puede comenzar inclusive desde los 20 años, aunque los 20 años es una edad muy temprana y muy extraño que pueda dar un cáncer, pero se recomienda. Se recomienda que más o menos después de los 40 años anualmente las mujeres se sometan a un examen por médicos, por personal de la salud entrenado, y después de eso viene, como lo ofrece el sistema de salud, después de los 50 años, que es donde hace el pico el cáncer, hacer la mamografía cada 2 años. Sí, hay un tema muy interesante que usted me comentaba hace un momento, y es que es fundamental el estilo de vida que nosotros podamos tener. Y es que ha cambiado, digamos, el grupo de mujeres que estaban con mayor riesgo de padecer esta enfermedad. Antes siempre se hablaba como de mayores de 40 años, ahora estamos hablando incluso de mujeres muy jovencitas. ¿De qué edad estamos hablando? Estamos hablando de mujeres de menores de 40 años, entre 30 y 40. Estamos hablando de los epidemiólogos hoy en día están haciendo un registro y están notando que está apareciendo en grupos poblacionales, en grupos de mujeres más jóvenes, entre 30 y 40 años. Incluso de 25. Sí, claro, y se pueden encontrar mujeres muy jóvenes, hasta de 20 años o menos, que pueden presentar cáncer, cosa que es muy anecdótica, pero puede suceder. Sí, es un dato bien interesante. Tenemos ya una llamada a esta hora al aire. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Con quién hablo? Buenas tardes. ¿Aló? Sí, ¿con quién hablo? Hola. Cáncer. Hola, te escucho. Cuéntanos. Más o menos un mes vi en una revista que me impresionó sobremanera que un niño en Estados Unidos nació con cáncer y la madre estaba sana. Entonces eso me tiene a mí como muy impresionada. Si la madre estaba sana, el niño, ¿por qué nace con cáncer? Vale, mil gracias por tu pregunta, bueno, por tu comentario, esta preocupación que tiene la televidente, doctor Marulanda, no sé si hay alguna respuesta para ella, estos casos que se puedan presentar, que una persona, una mamá que esté sana, pues pueda dar el caso de tener un bebé con la enfermedad. No, y al revés también, si la mamá tiene cáncer, no necesariamente el niño tiene que tener cáncer. El cáncer infantil tiene un comportamiento muy distinto al cáncer del adulto y existen otros factores, en general básicamente congénitos o genéticos, que hacen que un niño inclusive nazca con cáncer, o sea que empieza a generar un cáncer intraútero y nazca con un cáncer, se diagnostique tempranamente. Hay unos cánceres, por ejemplo, oculares, que implican a veces, en muchos casos, la enucleación, o sea, extraer el globo ocular. Entonces es muy distinto, pero no necesariamente el hecho de que la mamá esté sana, el niño tenga cáncer, tiene una relación, o al revés, que el niño esté sano y la mamá lo tenga y se le pase, no tiene relación. Bien, vamos a esta hora aquí en directo con una pregunta de un televidente en la calle. Yo sí les preguntaría que por qué a las mujeres nos hacen hacer la mamografía o estos tipos de exámenes después de cierta edad. A veces hay peladas jóvenes que tienen problemas y no les hacen la mamografía o no les dejan tomar el examen, y a veces los cánceres resultan también a temprana edad. Y lo otro, que yo he escuchado que la mamografía trae consecuencias secundarias como mala para la salud. Bien, consecuencias de la mamografía para la salud, y la primera pregunta que era el tema como de la edad, ¿no? Que no... Exacto. No, lo primero que hay que decir es que hoy en día, y también desde hace rato, pero sobre todo hoy en día, los niveles de radiación que genera una mamografía son absolutamente bajos. Son niveles que sería muy difícil que por una sola ocasión o por 2 o 3 ocasiones
nos generaran un riesgo de padecer cáncer. No, no, eso sí es en absoluto cierto, o sea, ese es el primer tema. Lo segundo es un tema esencialmente de cómo los estadísticos y los epidemiólogos ven las incidencias de cáncer. Ellos ven que si se hacen muchas mamografías en mujeres de 20 a 30 años, muy extrañamente pescarán un cáncer y sin embargo se está haciendo, dijéramos, un trabajo que puede ser innecesario. Entre los 30 y los 40, de pronto alguno más, de los 40 hacia arriba sí más. ¿Qué nos indica que haya mamografía? En general eso, las tasas en las cuales da el cáncer a ciertas edades, que en general para Colombia es más de 50 años. Ahí la mamografía, dijéramos, ofrece mucha certidumbre. Entre los 40 y los 50, la mamografía se hace en general por orden o por algún tipo de riesgo, por orden médica. Es decir, la mujer tiene un riesgo, es mejor hacerle controles, etcétera, etcétera. Entonces, la mamografía se hace según ese tipo de criterios y de ningún momento se puede considerar pues, que nos vaya a generar algún otro cáncer secundario. Muy bien, aquí nos estamos informando en este programa, en este espacio, que pues lo que pretendemos es que podamos aprender sobre este tema que es tan importante para nosotros, no solo para las mujeres, sino también para nuestros maridos, para los hombres y nuestros compañeros. Vamos a esta hora con Salmo porque se está moviendo el tema en redes sociales. Salman, ¿qué está diciendo la gente en este momento? Nuestros tuiteros. Así es, Lucelena, las personas están compartiéndonos sus preguntas para nuestros invitados el día de hoy sobre este tema con el numeral en directo capital. Aquí tenemos una de las primeras donde nos dice: Alan y Chinitos, quisiera saber si una niña con pubertad precoz, 8 años, aclara nuestra televidente, es propensa a tenerlo, además porque la bisabuela lo tuvo. Un poco siguiendo en la línea del comentario que nos hacía el doctor hace un momento sobre el factor hereditario que pueda llegar a tener esta enfermedad que es tan importante, que genere un poco de concientización. Hablando precisamente de la concientización, tenemos otra imagen para compartir con ustedes y es de un lado, que la compartía precisamente el 19 de octubre, como nos decías hace un momento, Lucelena, de la celebración del Día Mundial de Concientización sobre el Cáncer de Mama. Y dice: no todas las grandes batallas se libran de camuflado, haciendo conciencia sobre todo con este tema del autoexamen. Y nos llega una última pregunta y dice: ¿existe alguna edad a partir de la cual sea mayor el peligro de sufrir cáncer de seno? Esas son algunas de las opiniones con el hashtag en directo capital que a esta hora nos comparten nuestros televidentes, Lucelena. Bueno, Salva, muchísimas gracias. Así se está moviendo a esta hora el tema con nuestros tuiteros. Y siempre, doctor Marulanda y Catalina, está el tema de la edad, ¿no? Yo creo que, aunque ya lo hemos dicho, siempre está la preocupación de la gente de cuál es la edad en la que nosotros tenemos mayor riesgo para tener la enfermedad. Si vamos a recordárselo a los televidentes, entonces, ¿cuáles son esas edades puntualmente en las que tenemos mayor riesgo? Para Colombia, lo que se ha visto, el comportamiento durante mucho tiempo y en los registros que hacen los salubristas públicos, la edad supera los 50 años. Es, dijéramos, donde se presenta el mayor pico o las mayores frecuencias de incidencia en cáncer. Antes de eso empieza a ser más raro, hasta ser casi pues anecdótico, cuando son mujeres muy jóvenes, de alrededor 20 años. Ese es el primer tema. Lo segundo, frente a la pregunta de la niña, pues tiene una pubertad precoz que necesita establecer esencialmente una etiología y un manejo, porque los 8 años no es la edad propicia a iniciar todo el proceso hormonal. La propensión y el riesgo al cáncer es una cosa, dijéramos, que es muy especulativa en este momento. Más del 80% de las mujeres que han presentado cáncer no tienen ningún factor o antecedente que lo amerite, que amerite pensar que tenían ese riesgo. Entonces tampoco debes empezar a clasificarla de que la niña, entonces usted en el futuro tiene riesgo. No, yo creo que hay una enfermedad en este momento, o hay una patología que se necesita ser clarificada y que pues es lo primero que hay que hacer. Lo otro, dijéramos, seguirá el curso normal de cualquier mujer que empiece a hacerse su autoexamen, los exámenes periódicos, etcétera. Muy bien, la gente sigue participando a esta hora a través de nuestra línea telefónica que está completamente abierta para todos nuestros televidentes. Buenas tardes. Aló. Hola, buenas tardes. ¿Con quién hablo? Buenas noches. Habla con Germán Hernández Useche. Yo soy de Útica, Cundinamarca, pero estoy llamando aquí de Fusagasugá, de Chinauta, cerca del Taje. La pregunta es lo siguiente. Resulta que por lo del cáncer, ¿por qué no hacen una brigada de salud en los pueblos? No sea ni pueblo Nútica, ni Yeta, Sasaima, Vergara, en todos los pueblos, una brigada de salud. ¿Por qué? Porque es que la gente llega el día sábado, hoy domingo el campesino y nunca. Y cuando van a darse cuenta, ya cuando llegan a Bogotá no van, porque no tienen ningún familiar. No tiene nadie a quien transcurrir y con el miedo de tanto peligro del tráfico. Y perdone, muchísimas gracias esa pregunta. Germán, mil gracias por tu pregunta desde Fusagasugá.
Bueno, es preocupante también, bueno, a la gente que vive en las zonas rurales le preocupa el tema de las campañas de alerta, de prevención. ¿Qué se está haciendo desde la Liga, doctor? Usted que tiene viene desarrollando un trabajo maravilloso allí con la Liga de asesoría médica y todo esto. ¿Qué se está haciendo desde la Liga de lucha contra el cáncer en cuanto al tema de la prevención, sobre todo en estas zonas donde los campesinos también tienen esta preocupación? Claramente el sistema de salud tiene una serie de garantías y una serie de actividades y procedimientos para hacer ese tipo de búsquedas y ese tipo de entrenamientos y de acciones. En particular la Liga hoy en día está en un proceso de un nuevo modelo de prevención de cáncer que empieza a instaurarse en la ciudad de Ibagué para atender población dispersa, que implica el entrenamiento de los médicos y esencialmente el convencimiento a las autoridades de que toda detección de cáncer que se haga durante esos procesos y esos entrenamientos sea rápidamente atendido por el sistema de salud. Entonces estamos actualmente en ese proceso de implementación en la ciudad de Ibagué con un modelo que implica ese tipo de elementos de prevención en poblaciones que uno dice que son muy alejadas o rurales. Perfecto, respuesta a nuestro televidente. Es un tema que se está moviendo mucho en redes sociales, pero además también la gente sigue llamando, doctor John Alberto y Catalina. Hola, buenas noches. Buenas noches. Aló, buenas noches. Hola, ¿con quién hablo? Habla con Carolina Vega. Hola, Carolina, cuéntanos, ¿qué quieres saber? Mire, lo que pasa es que mi hija tiene lupus eritomatoso sistémico y entonces a ella le aplicaron rituximab, le hicieron también una quimioterapia de ciclofosfamida y ahorita quedó ella en embarazo y le salió una masa en el seno y van a hacer un estudio, también una biopsia. Ella está tomando aciclovir, está tomando aciatoprina, está tomando hidroxicloroquina y la doctora dijo que no podía seguir tomando esos medicamentos, pero el problema es que de pronto se le vuelve a afectar el virus de lupus eritomatoso sistémico. En ese caso, ¿qué hay algún riesgo que puede hacer el ginecólogo? Porque dijo que iba a suspender el embarazo. Ella tiene ya 4 semanas. Ok. Vale, Carolina, muchísimas gracias por tu pregunta. Bueno, doctor Marulanda, ¿qué le podemos responder muy parecido a lo que le pasó a Catalina. Sí. Ella pasó el periodo de las 12 semanas, que es cuando de alguna manera el feto está más expuesto a malformaciones. Ya después de las 12 semanas el feto está formado y de alguna manera es un poco más resistente. Claramente ella tiene dijéramos que la masa en el seno en este momento es algo incierto, pero tiene una enfermedad que es un lupus, que tiene un manejo que es complejo, que tiene un manejo con una serie de inmunosupresores y con otro tipo de medicamentos que pueden afectar, dijéramos, su embarazo. Entonces, claramente y en este momento lo que es definitivo es que los especialistas le definan si es viable o no continuar esencialmente con el embarazo, no solamente por el riesgo que puede sufrir el feto, como por el riesgo que ya tiene, dijéramos, porque su sistema inmune va a cambiar. Algunos lupus de alguna manera con el embarazo disminuyen sus síntomas y otros por el contrario se pueden exacerbar. Entonces, si le aparece una masa en el seno, pues en este momento eso es especulativo y pues obviamente entonces ya los oncólogos definirían también cuál es su pronóstico. Okay, y este tema del embarazo durante la enfermedad es muy interesante, el embarazo antes, durante y después. Síganos llamando, participen en este espacio y nosotros vamos a hacer una breve pausa y ya volvemos en directo. Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelito, que refina el mejor azúcar del país. Quiero estar recordando en esta semana a todos ustedes los que nos han acompañado benévolamente y con su oración, que dentro de un mes estaremos recordando ante Dios con nuestra plegaria y acción de gracias al Padre García Herreros, pues ya se van a cumplir 25 años de su fallecimiento. Hemos procurado a lo largo de estos 5 lustros ser fieles a su memoria. Él fue quien inició este programa del Minuto de Dios a través de emisoras radiales y luego por la televisión. Se entregó a la obra de proporcionar viviendas a familias de menores recursos y se esmeró por crear instituciones de educación y de renovación espiritual. Lo recordamos con afecto y oramos por él. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega.
Siempre hay que mantener ese espíritu triunfante que ha hecho de este partido un partido triunfador. Le hemos dado la oportunidad a cerca de 1,5 millones de familias de decir: tengo mi casa propia, y ustedes son el partido de gobierno de este gobierno. Bienvenido a la dirección del partido. Un aplauso para Aurelio. El partido de la U está más vivo que nunca. No vamos a dejar que nos debiliten, porque la fortaleza, sin tener hoy un candidato propio, nos las dan los 2.300.000 votos que tenemos que repetir en las próximas elecciones de Congreso. En Popayán, en una tierra en donde la gente ha hecho historia con la historia. Ahí nacieron 17 presidentes de la República, 9 en la misma cuadra, 12 en el mismo barrio. Aprendí de política porque llevo 40 años de los 51 que tengo acompañando al ex senador Iragorri en cada una de las elecciones como congresista. Así que a mí nadie me va a meter los dedos en la boca en cómo hay que hacer elecciones. No ha habido un año en que el partido desde que nació no sea el partido mayoritario. ¿Será que eso es lo que tiene con miedo a nuestros contradictores políticos que pretenden debilitarnos? Pues señores, fuimos grandes, somos grandes y seguiremos siendo grandes en el futuro. Muy bien, 7 de la noche, 3 minutos. Aquí seguimos en directo con nuestro tema de hoy, en este espacio que, bien lo saben, es de ustedes y para ustedes, nuestros televidentes. Hoy nuestro tema es el cáncer de seno, cómo diagnosticarlo, cómo lo podemos tratar, y aquí estamos con nuestro experto en este tema, que es el doctor Marulanda. Él es asesor médico de la Liga de Lucha contra el Cáncer, y también Catalina, que es una sobreviviente y es un ejemplo y una inspiración para todos, para todas nosotras. Bueno, Catalina, yo quiero que nos cuentes, bueno, antes de ir con Catalina, tenemos el dato, ¿no? El dato a esta hora. Vamos a ver, ¿qué nos dice el dato de hoy? Aquí está, esta frase: que nadie llegue jamás a ti sin que al irse se sienta un poco mejor y más feliz. Es una frase de la Madre Teresa de Calcuta que apunta muy bien precisamente a lo que tú eres, Catalina, sí, a lo que tú has sido y a lo que significas en este momento para muchas otras mujeres que están pasando por esta enfermedad. Yo quiero que nos cuentes cómo es que da uno el paso de padecer la enfermedad, estar uno tumbado, porque de alguna manera es una enfermedad que intenta tumbarlo a uno, y pasa uno a mencionar esta frase que es tu frase de batalla, y no es lo que nos pasa, es lo que hacemos con lo que nos pasa. ¿Cómo cambia uno el chip? ¿Cómo se levanta uno después de la enfermedad? Pues mira, tal vez como te contaba ahorita, otro momento pues difícil para mí fue cuando ya estaba cerrando mi proceso y después de mi cirugía, cuando ya los médicos me dicen: ya puedes volver a la vida, pues ya estás fuera de peligro, ya sigue tu tratamiento, pero pues ya, listo. Y increíblemente, para eso que me había preparado tanto y había estado tan fuerte en todo este proceso, pues fíjate que me desmoroné y me dio ataque de angustia, pánico. Yo dije: volver a la vida, y en 3 meses tengo que ir otra vez a un chequeo, y si en 6 meses me dicen que tengo algo, y por qué me habrá pasado esto a mí, ¿no? Todas estas preguntas que uno arranca, ¿de dónde nace la enfermedad? Termina cuando ya le dicen a uno: no tiene la enfermedad, no. Lo que viene después también es muy duro, ¿no? Claro, pues en mi caso, primero que todo entendí que uno no tiene ese libreto de vida súper organizado y comprado, que uno dice: ay, qué rico, me voy a casar, ser feliz, me he hecho esta vida muy rosa que nos planteamos y la que nos enseñan a vivir, ¿no? De cuáles van a ser como esos retos o esos logros que te van a hacer felices, pero nunca contamos, como les conté al principio, que haya situaciones como estas que a veces nos saquen la vida de formato. Entonces, pues ver que sí pasaba, y que hay situaciones, pues en unos la enfermedad, pero en diferentes frentes, pues que nos saca de formato, me llevó a entender que, bueno, cómo venía viviendo mi vida yo, qué pensaba, quién era, qué quería, qué era lo que me daba miedo,
para dónde iba, si me volvía a pasar, qué era lo que más miedo me daba de que me volviera a pasar, por qué era que realmente tenía miedo. Bueno, mejor dicho, mi listado de preguntas era infinito porque, pues claro, no sabes qué va a pasar, ¿no? Lo incierto de lo que viene y cómo vas a seguir. Yo decía, ¿cómo la vida me da una segunda oportunidad y ahora yo muerta del pánico? Catalina, y esa cantidad de preguntas que tú te hiciste tuvieron poco a poco una cantidad de respuestas también. Claro. Una de esas respuestas es que la enfermedad también, digamos, la aparición de la enfermedad tiene un origen emocional. Más adelante yo quiero que nos comentes de eso porque tenemos una llamada al aire. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Sí la tenemos, producción, la llamada, o se nos cayó? Hola, buenas ¿Aló? noches. Hola. Buenas noches. Buenas noches. ¿Con quién hablo? Con Ana María Torres. Hola, Ana María, cuéntanos. Mira, una pregunta para Catalina. ¿Cuáles son los momentos más difíciles que vivió ella en ese proceso? Y ¿qué le aconseja a una persona? ¿Qué herramientas tiene que desarrollar para poder enfrentar la enfermedad? Muy bien, Ana María. Muchísimas gracias por comunicarte con nosotros en directo. Bueno, Catalina. Bueno, como les contaba ahorita, pues los momentos más difíciles, pues tuve como 3 grandes momentos. Uno, pues el diagnóstico, hemos dicho, este baldado de agua fría. El siguiente momento difícil, tomar la decisión, ¿no? y saber cómo iba a enfrentar este proceso que venía. Y el tercer momento que te contaba ahorita tal vez es como salir de este proceso y saber, ay sí, no es lo que me pasaba, sino qué iba a hacer con esta experiencia que había pasado en mi vida, la frase que me decías ahorita. Y pues las herramientas realmente, lo primero que uno tiene que hacer, y por lo menos en mi caso, es tal vez empezar por conocerse uno mismo, ¿no? Tú dices, tengo miedo, pero ¿miedo a qué? Y si vuelve a pasar, ¿qué sería? O sea, ¿qué es lo que te da miedo? ¿Te da miedo a morirte? ¿O te da miedo a seguir viva de la forma en que vas a seguir todos los días pensando lo mismo? Entonces, algo que me ayudó muchísimo y tal vez como mi punto de inicio en todo esto fue pues haberle subido como el volumen a los pensamientos, ¿no? En mis noches de insomnio, en esta angustia de pensar qué iba a pasar conmigo, escribía muchísimo. Entonces, por las noches, porque si no, pues, mejor dicho, acabaría en lo que sea, ya tengo que sacar todo esto que está pasando en mi cabeza y empecé a escribir. Y cuando yo misma leía lo que yo escribía y me daba cuenta, yo decía, no, pero, o sea, ¿cómo voy a sentirme de otra forma? Si es que lo que estoy pensando es terrible, es trágico, todo lo que yo misma me digo, o sea, esa conversación interna que yo tenía, pues era difícil, pues porque era sobre todos mis miedos, sobre lo que iba a ser capaz, no iba a ser capaz, ¿no? Entonces, este fue como el primer punto para decir, bueno, ok, ¿qué es lo que yo me estoy diciendo y a dónde quiero llegar? Y si a dónde quiero llegar me sirve esto que hoy estoy haciendo. ¿En quién me tengo que convertir hoy para poder lograr esa vida que quiero? Entonces, empezar a hacer un cambio de chip y de hacer conciencia es súper importante, yo creo, y elegir cómo quieres vivir esta experiencia, ¿no? O sea, siempre puede ser una tragedia o puede ser un reto y decir, ok, esto me está trayendo a aprender nuevas cosas, entonces, ¿qué es eso? Que me está trayendo a aprender y cómo me salgo de ese formato de la enfermedad es terrible, es una tragedia, no la puedes controlar. Pues seguro la enfermedad, habrá muchas formas de manejarla, pero tú sí puedes elegir cómo la vas a vivir. Claro, entonces, es una de las... Lo importante es que sí se puede, y Catalina es un ejemplo de ello. Son las 7 de la noche y 9 minutos, tenemos una llamada de un televidente. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Con quién hablo? Mire, habla con Sánchez Galano Jorge Eliezer. Lo que pasa es que tengo una inquietud. ¿Aló? Lo escuchamos. Lo que pasa es que tengo una inquietud de un paciente, es una persona ya de la tercera edad, y entonces ella sufre de cáncer en un seno, y entonces por el seno le sale materia. En este momento ella no la han atendido ellos son de Villeta, Cundinamarca, mi familia es de allá. Entonces imagínese que ella no le han prestado la atención que se amerita a este caso de ella. Ella es una persona de la tercera edad, son de una vereda de Villeta, Cundinamarca, en los cuales se les ha tomado del pelo, que si no trae la remisión de un médico, de no sé qué. Ellos ya están tocando las puertas acá en Bogotá y se las han cerrado, y es una persona de la tercera edad. Entonces yo pues quisiera que usted me diera como algo de una orientación, pues qué hay que hacer, porque viene de un pueblo donde se les toma, al campesino se le toma el pelo por todas las partes, se le evade, que sí, que no. Entonces yo quiero que ustedes me regalen a qué entes tocamos o con quién tocamos. Vale, muchísimas gracias por tu comentario, por tu inquietud, por comunicarte con nosotros.
Bueno, doctor Marulanda, por lo menos una orientación que le podamos dar nosotros al televidente en cuanto a la atención, a la prestación del servicio de salud a un paciente que tiene la... No, claramente se le está violando su derecho a la salud. Es una paciente que la sintomatología sugiere que tiene ya una patología de la mama. Hasta que no tengamos un diagnóstico de biopsia, pues no podemos asegurar que sea un cáncer. Sin embargo, el riesgo es alto, y en esa medida de cosas creo que lo primero que tenemos que hacer es restablecer ese derecho. La Defensoría del Pueblo, ya sea que sea por Cundinamarca o por Bogotá, según donde esté ella localizada, puede ayudarle a establecer cuáles son sus derechos y puede, dijéramos, establecer un canal de comunicación con su aseguradora para que ésta autorice de manera inmediata la atención de la paciente. Entonces creo que en este caso ya, si hay alguna resistencia por parte de los funcionarios que atienden a esta paciente, pues comunicarse con la Defensoría del Pueblo, ya sea con la Regional Bogotá o Regional Cundinamarca, dependiendo de la localización de la señora. Muy bien. Bueno, Catalina, volviendo al tema de tu experiencia y el aprendizaje que tú has tenido con la enfermedad, ¿en qué momento encuentras tú la causa de tu enfermedad, en tu caso particular? Pues mira, yo empecé a entender por qué nos enfermamos, ¿no? Tal vez fue una de mis principales búsquedas, porque eso me ayudaba a estar tranquila. Y lo primero para lograr entender por qué nos enfermamos era entender que hasta ahora había sanado, como les digo, el cuerpo físico, pero pues una persona o un ser integral pues es sus pensamientos, sus emociones, sus relaciones, su parte espiritual. Y cuando empecé a ver como todos los demás frentes que tenía en mi vida, pues ahí me di cuenta que todavía tenía muchas cosas por sanar. Ese fue como el primer paso y lo que me ayudó realmente a una verdadera sanación. O sea, ya el cáncer no estaba, pero pues el riesgo podía seguir para mí. Sí, cuando entiendo que obviamente pues hay muchas cosas, claro, genéticas y científicas, pero también entiendo que qué nos está diciendo el cuerpo detrás de una enfermedad, qué alerta está aprendiendo, ¿no? Cuando tenemos esas emociones represadas, qué pasa cuando tenemos una cantidad de conflictos internos que a veces vamos tapando. Pues el cuerpo vive con miedo y bueno, pues como se ve en biología, cuando el cuerpo tiene miedo, el cerebro genera una cantidad de sustancias y pues se manifiesta de alguna forma. Entonces, ¿qué pasa ante el estrés? ¿Qué pasa ante el miedo? ¿Qué pasa ante una cantidad de cosas que vivimos en el día a día que a veces no somos conscientes y las consideramos normales? Pues creo que esto sí genera enfermedades y tal vez hoy mi llamado también, pues obviamente hacerse todos los chequeos y todo, pero es un llamado a que las personas tomen este día para decir cómo está mi vida, qué está pasando, cómo estoy no solamente en mi cuerpo físico, ¿no? Qué riesgos tengo desde mi parte emocional o mental de poder llegar a enfermarme si sigo viviendo de la manera que lo estoy haciendo. Entonces, haber encontrado que sí tenía causas en el fondo y muchas cositas que podían ayudarme a estar mejor, me ayudó. En nuestro día a día que nos venían enfermando, que en tu caso te venían enfermando, pero tú no te habías dado cuenta, ¿no? Hasta que llegó ese llamado de alerta. Así Tenemos llamado a un televidente. Hola, buenas noches. Hola. ¿Sí está la llamada o no? Bueno, vamos a ir retomando y recapitulando este tema de hoy. Doctor Marulanda, yo quiero que vayamos como concluyendo también hablando del tema de los mitos con respecto a la enfermedad. Podemos mencionar por lo menos unos cuantos, o por lo menos los más importantes, porque a veces nosotros estamos en la casa, le digo que de pronto a mí me ha pasado incluso, si me duele el seno, si me lo toco y me duele, yo siento ya como que uno como que se asusta. Uno sí tiene es decir, con qué cosas sí tenemos que prestarle mucha atención, estar atentos y cosas que realmente no tienen nada que ver con la enfermedad. Primero hay que hacer notar que entre el 80 y el 90% de las causas que motivan una consulta para un examen de seno son benignas. La enfermedad fibroquística, los quistes como tal, todas esas patologías son benignas y de alguna manera obedecen a ciclos hormonales que ponen muy sensible al seno y causan dolor. Entonces, dijéramos que no todo síntoma lo tenemos que asociar con cáncer, es lo primero. Lo segundo es que en general el cáncer es indoloro y es silencioso, por eso insistimos tanto en la detección temprana, en el autoexamen, en el examen por personal de la salud entrenado. Los factores que les comenté, esencialmente que haya tenido antecedente de cáncer, la edad, familiares, la exposición, esos son factores de riesgo. Factores protectores también los mencioné. Otros mitos como que entonces el brasier, la varilla del brasier, el trauma, etcétera, ese tipo de cosas
hay estudios, de hecho no es simplemente la intuición clínica de los médicos, sino que hay estudios que demuestran que no tienen ninguna asociación con la aparición del cáncer. Bueno, miren, nos hemos pasado un poco del tiempo que normalmente nos dan para nuestro espacio, pero creo que era justo y necesario, porque miren que incluso nuestros televidentes han estado llamando y siguen incluso llamando. Mil gracias por habernos acompañado, ojalá los podamos tener acá en una próxima oportunidad. Y miren, tomar conciencia y saber que el cáncer de seno nos afecta a todas, yo creo que eso es lo más importante, no importa ni tiene absolutamente nada que ver con la clase social. Por eso necesitamos explicar esta enfermedad de forma masiva a todos, espacios como este para que la gente se pueda informar cómo la podemos prevenir, cómo la podemos diagnosticar y cómo la podemos tratar, y saber que sí es posible tener una vida normal después de padecerla. Y tú, yo quiero preguntarte si ya te examinaste, comienza a hacerlo ahora, que seguramente estás viendo el programa, comienza a tocarte, hazte el autoexamen, que el doctor bien nos decía que debemos hacerlo ya acompañados, pero comienza a tocarte allí donde tú estás. Gracias por la sintonía y nos vemos mañana con otro tema en directo.